divulgadora de nutrición, salud y bienestar, patrocinado por Más que Dietas. Bien, pues en respuesta a algunas personas, programas de televisión que desde mi punto de vista, desde la ignorancia, critican o desprestigian lo que una muestra biológica puede aportar a la salud de un paciente, pues quiero hacer este vídeo para explicar todo lo que podemos averiguar con una simple muestra biológica, como puede ser una gota de sangre o pues unas muestras de heces, una muestra de orina o cualquier muestra biológica que se pueda observar al microscopio. Por supuesto, he de decir que esto, como todo, pues requiere una formación. Y como siempre, pues existe mucho intrusismo y personas que no tienen apenas formación y una titulación apropiada, no todos, porque no creo que la sabiduría la den los títulos, pero bueno, hay quienes pueden desprestigiar estos análisis pues haciéndolos sin una buena base biológica, y esto pues puede hacer que las personas duden y desconfíen, ¿no? Muchas veces me piden formación, pero para mí la formación pues pasa por una carrera de biología o mínimo pues por una carrera sanitaria y una especialización pues en análisis clínicos. En mi caso pues yo cursé un máster de análisis clínicos en la Universidad del Granada durante un año entero presencial del 2004-2005, donde hicimos muchísimas pruebas de sangre, de heces, de orina. Aprendimos a todo lo que es un laboratorio de análisis clínicos. Luego también hice práctica en un laboratorio de análisis clínicos y bueno, pues esto lo hice después de acabar mi carrera de biología molecular. Luego pues también he hecho un máster de nutrición, de dietética y dietoterapia, y ahora estoy cursando cuarto curso de nutrición humana y dietética, con lo cual pues creo que tengo una formación como para poder hacer pues lo que hago en mi día a día, ¿no? Ante todo, pues también aclarar que no podemos diagnosticar enfermedades como por ejemplo un cáncer pues viendo únicamente una gota de sangre, a menos que sea una leucemia, que claro que es posible. Pero sí es posible sospecharlas, porque antes de que un órgano enferme, primero van a enfermar las células. Y bueno, pues como bióloga, pues mi función es describir lo que veo en la muestra de sangre o en cualquier muestra. También observo muchas veces orinas y heces, saliva también. Y luego, pues por supuesto, se pueden hacer unos análisis, pruebas clínicas para corroborar que, pues por ejemplo, si observo una espiropeta en sangre, pues no puedo afirmar que sea una borrelia, que estemos ante un Lyme, porque también podría ser un treponema, que es la bacteria de la sífilis, que también tiene forma espiral. Pero bueno, eso luego pues el paciente puede estudiarlo y por lo menos le estamos dando una pista de por dónde puede ir esto, y luego pues vas a un laboratorio, te haces unos anticuerpos o te haces un ELISpot o te haces unos CD57, que son unos linfocitos específicos de esta enfermedad, bajan casi siempre el Lyme y ya pues podemos ir descartando, ¿no? O podemos hacer unos anticuerpos de treponema. También ocurre que a veces la enfermedad es subclínica o no da síntomas y bueno, pues vas al laboratorio, haces analíticas y todo sale bien. Recuerdo, por ejemplo, el caso de mi abuelo, pues una semana antes de morir se hizo unas analíticas, estaban perfectas y luego resultó que tenía un cáncer que estaba invadido con metástasis múltiples y nadie había visto nada hasta que no abrieron y no supieron qué es lo que había pasado. Y su analítica estaba perfecta. Empezaré por una simple gota de sangre. Lo primero que podemos ver al observar una simple gota de sangre al microscopio pues es la forma que presenta el hematíe, que es el glóbulo rojo, el eritrocito. Y os va a sorprender ver todo lo que esto puede decirnos sobre la salud de una persona. Vamos a empezar a diferenciar según el tamaño que nos podemos encontrar. Bien, anisocitosis es un término que va a describir diferencia en los tamaños de los glóbulos rojos. Es un estado patológico de esas células y bueno, pues se ven dimensiones extremadamente variables. Hay glóbulos muy grandes, glóbulos muy pequeños y bueno, no tienen todos el mismo diámetro, y eso también se puede aplicar igualmente a los glóbulos blancos. También si vemos muchas diferencias entre los glóbulos blancos, pues vemos que hay una anisocitosis. Eso nos está diciendo que esta persona tiene una patología, por mucho que le salga el recuento de glóbulos rojos y glóbulos blancos bien. Porque si tenemos una diferencia en los tamaños, aquí estamos ante una patología que podría darse en pacientes transfundidos, en enfermedades hepáticas, en síndrome mielodisplásicos, en anemias, y ya pues podemos empezar a buscar qué le pasa a este paciente. Lo que ocurre es que el laboratorio solo te da el recuento, no busca la forma de los glóbulos. No se diferencia esto ya, porque ya no se hacen los recuentos como se hacían antes con el microscopio. Luego pues también nos podemos encontrar con microcitosis, que es un término en donde la mayoría de los hematíes pues tienen un tamaño pequeño, más o menos es inferior a 7 micrómetros el tamaño del hematíe. Cuando está tan pequeñito, si lo vemos más bajo, pues estamos ante una microcitosis, y esto se produce por ejemplo en talasemia, pero también en la anemia sideroclástica, que la cual es una anemia que puede indicar un déficit de vitamina B6. Entonces, pues con una simple gota de sangre pues puedo ver un déficit de vitamina B6. Y también se ve mucho en la anemia ferropénica, esos tamaños pequeñitos, que es por falta de hierro.
Con lo que sí, con una simple gota de sangre pues podemos detectar, por ejemplo, ese déficit de nutriente, hierro, B12. Luego pues también nos podemos encontrar con macrocitosis, que son unos hematíes que tienen unos diámetros pues más grandes, de 8 micrómetros. El hematíe normal es de 7 micrómetros, ¿vale? Entonces, más bajito microcitosis, más alto macrocitosis. Y bueno, pues esto se ve sobre todo en alcoholismo, es muy frecuente de ver, y también en hepatopatías crónicas. Luego, con una simple gota de sangre, pues podemos predecir también un problema hepático si nos encontramos con demasiados glóbulos, o podemos predecir el inicio de un problema hepático, porque si vemos un 5-10%, pues ya podemos, tal vez no podemos asegurar 100%, pero ya podemos estar sospechando que esto puede ir a más y revertirlo, que es lo más importante. Luego también nos podemos encontrar con megalocitosis, que es un término que describe hematíes que son más grandes de 11 micrómetros, ya son extremadamente grandes. Y esto pues se produce en una anemia, es muy característico de la anemia megaloblástica, que sabéis que es una anemia por un déficit de la vitamina B12, así que con una simple gota de sangre también podemos predecir un déficit de la vitamina B12. Según la forma del hematíe también podemos encontrar muchísimas cosas. Tenemos poiquilocitosis, que es un trastorno de carácter inespecífico, y lo que se va a observar pues hematíes desiguales, hay desigualdad en los hematíes de una muestra, pues tamaños y formas diferentes. También tenemos la criocitosis, que consiste en hematíes que tienen una forma ovalada, tienen como un extremo agudo, recuerda como un limón o una lágrima, o también puede parecer una perita. Y bueno, y se observan en condiciones asociadas a esplenomegalia, cuando tenemos un problema en el bazo, un bazo más grande de lo normal. Así que podríamos también con una simple gota de sangre predecir un problema en bazo, o por lo menos sospecharlo. Luego pues por supuesto habrá que hacer pruebas de imágenes y otras cosas para corroborarlo. A su vez puede ser, esta esplenomegalia también podría ser causada por un cáncer, con lo cual también podríamos estar adelantándonos. Y también pues se puede observar en otras enfermedades, pues en la anemia megaloblástica, la talasemia, en una enfermedad renal también se puede observar. Así que sí, con una simple gota de sangre podemos sospechar la existencia de un proceso degenerativo, que por supuesto luego hay que confirmar, pero ya podemos adelantarnos, porque antes de que enferme el órgano, enferman las células. Seguimos. Acantocitosis consiste en la existencia de unos hematíes con espículas de longitud y posición pues es irregular, ¿no? Y a estos hematíes se le llaman acantocitos, y se produce en una enfermedad que se llama abeta-lipoproteinemia, que es una enfermedad que afecta al tracto digestivo, en el que esta enfermedad lo que ocurre es que no se absorben bien las grasas. Y bueno, pero también se puede dar en otras enfermedades, porque esta suele ser de origen genético, pero también se da esto en cirrosis hepática. Luego sí, con una gota simple de sangre podemos detectar un problema hepático. Como veis, hay muchas formas y los diámetros que están relacionados con problemas hepáticos. Luego tenemos la dianocitosis, que es unos hematíes planos y con una forma de, recuerdo, como un sombrero mexicano, se le dice. Y bueno, también como una diana, parecen como dianas, ¿no? Y por eso reciben el nombre de dianocitosis, o también se le llama podocitos. Y esto se produce sobre todo en talasemia, pero también en hepatopatías, ¿vale? Así que con una simple gota de sangre pues podemos detectar, como os digo, muchas cositas que pueden ayudarnos. Seguimos, porque hay más. De pranocitosis, son unos hematíes que se ven como una forma de hoz, como una forma así de alargada, ¿no? Y se produce sobre todo en una anemia, que es la anemia de células falciformes, ¿vale? Luego también tenemos los elictocitosis, que son unos hematíes que tienen una forma elíptica, más así como oval, y se producen también en la anemia ferropénica, en anemia megaloblástica, en mielofibrosis, y bueno, pues también en una enfermedad que se llama elictocitosis hereditaria, ¿vale? Pues puede venir por un problema genético, ¿no? Una mutación en un gen. Y bueno, pues también comentar que esta sangre, esos hematíes son los que se ven de forma normal en algunos animales, como el camello o la gallina o la salamandra, ¿vale? Solo por curiosidad. Y luego también tenemos equinocitosis, que son también llamados estereocitos o astrocitos, que son hematíes que tienen espículas cortas y distribuidas regularmente, ¿no? A lo largo de toda su superficie. Y bueno, pues se produce por ejemplo en la uremia, cuando tenemos la urea más alta en sangre, esto podría dar estos hematíes, y cuando los hematíes son pobres en potasios, también puede verse. Y en hepatopatías neonatales también es normal verlo. Así que con una simple gota de sangre pues podemos detectar pues eso, una urea alta, o podemos sospecharla, ¿vale? Luego por supuesto que hay que corroborar. También se da en el déficit de piruvato-quinasa, que es una enzima muy importante para el correcto metabolismo, así que con una simple gota de sangre pues también podemos detectar déficit de algunas enzimas y minerales y vitaminas, como hemos visto antes.
Luego también tenemos los esferocitos, que sería una condición patológica que se llama esferocitosis y son unos hematíes que tienen una forma esférica, de ahí su nombre, y también de pequeño tamaño normalmente, suelen ser también microcitos, y se produce pues sobre todo en una anemia que es la anemia inmunohemolítica, es decir, que hay una causa inmune para esta anemia. Y bueno, pues también se da en la esferocitosis hereditaria, ¿vale? Pero también en casos de una patología autoinmune pueden verse estos hematíes, con lo que pues con una simple gota de sangre también podemos detectar pues un problema en el sistema inmunológico. Luego pues también esquizocitosis, que son unos hematíes que se ven sobre todo en la anemia microangiopática, que es una anemia que, pues, donde se ven muchos estos glóbulos rojos con formas de esquizocitos, ¿no? Y bueno, pues son hematíes que se ven como rotos, como que le falta un trocito de algo. Esto pues se ve en esa anemia y en la hemólisis también mecánica, porque a veces hay una hemólisis en los glóbulos y es porque digamos que pues puede haber, por ejemplo, si hay una prótesis valvular en el corazón, pues estos glóbulos suelen tener este problema, ¿no? En el paso pues como que se chocan y se rompen. También se ve mucho en las quemaduras, también es típico de personas con quemaduras graves, aparecen estos glóbulos. Y pues la anemia, por ejemplo, microangiopática es una forma de anemia hemolítica que los glóbulos se van rompiendo en su tránsito por la sangre, y esto puede ser pues por varios motivos, como pueden ser traumatismos mecánicos en los pequeños vasitos sanguíneos, es decir, cualquier factor que cause daño en el endotelio, pues una placa, ateroma, lo que sea, ¿no?, de los pequeños vasos, o que también cause un depósito de fibrina en estos microvasos, pues tiende a presentar estos como puntos de impacto donde los glóbulos se van a chocar y se fragmentan, ¿no? Y entonces hay una lisis celular. Con lo que con una simple gota de sangre podemos predecir un daño en los vasos sanguíneos, que sería un daño cardiovascular, ¿no? Y evitar un accidente cerebrovascular que puede dar a más largo plazo, ¿no?, un infarto, ya que esto ocurre mucho antes de que el paciente pues tenga el síntoma ya de pues tener un infarto, ¿no?, que ya estaría ante una patología. Pues antes los glóbulos rojos, al chocarse con estas placas, se van rompiendo, ¿vale? Y puedes ir prediciendo que hay daños en sus vasos sanguíneos con una simple gota de sangre. Luego también tenemos los queracitos, que es una patología que se llama queratocitosis y consiste en la existencia pues, de unos hematíes que tienen espículas en su superficie, y se produce sobre todo en la anemia hemolítica. Es una anemia hemolítica porque se rompen los glóbulos rojos, ¿no? Y bueno, en otras enfermedades también se ve, en el hemangioma cavernoso, en fin. Estomatocitosis consiste en la existencia de unos hematíes que tienen una invaginación central que recuerda como un labio, como una boca, y estos eritrocitos pues son realmente discos unicóncavos, no son bicóncavos, y se produce sobre todo pues en el alcoholismo y en las hepatopatías crónicas, y también son muy frecuentes cuando existe pues obstrucción de las vías biliares. Con lo que a partir de una simple gota de sangre podemos evitar un cólico biliar, porque la célula enferma antes de que lo haga el órgano, y esas células son visibles cuando la vesícula está mal. Luego, por supuesto, pues hay que corroborar pues haciendo una ecografía o lo que sea, pero es que nos podemos adelantar y a veces no tienes ni idea de por dónde va, entonces observa los tejidos que te van a decir mucho. Y luego pues estentrocitosis, que consiste en la existencia de unos hematíes cuya hemoglobina pues está concentrada pues en alguno de los polos del hematíe, se ve así concentradita, además se puede teñir y es mucho más fácil de ver, y pues se producen varias condiciones como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima muy importante también en el metabolismo y que puede ser también esto hereditario, ¿no? Y bueno, pues las personas que tienen esta enfermedad sobre todo se les expresa cuando se exponen a ciertos químicos, por ejemplo medicamentos, o también ante el estrés. Y bueno, pues se puede ver en sangre. También se puede pedir esta enzima en sangre para corroborar, todo se puede corroborar. Bien, pasamos a según las alteraciones del color. También, el color del hematíe también nos puede dar mucha información. Lo normal es que sean normocrómicos, que tengan el color pues normal, ¿no?, el que estamos acostumbrados a ver. Luego también podemos empezar a ver pues eso, una anisocromía, que consiste pues en la falta de uniformidad en la coloración, ¿no?, entre varios hematíes, ¿no? Comparas y ves que no tienen el mismo color, ¿no? Y bueno, pues se produce sobre todo cuando en el inicio del tratamiento de una anemia carencial, es muy fácil de verlo, ¿no? Y luego pues también tenemos hipocromía, que es cuando existen hematíes que están muy pálidos, ¿no?, tienen un aumento muy claro de la claridad central que se ve súper bien. Y bueno, pues se produce por ejemplo en anemia ferropénica, y
otras enfermedades también. Y luego tenemos la hipercromía, pues es la existencia de unos hematíes intensamente coloreados, y esto pues suele ser muy característico de la esferocitosis hereditaria. Esto suele ser casi siempre hereditario. Y luego tenemos la policromasia, que consiste en la existencia de unos hematíes que tienen una coloración ligeramente basófila, y bueno, pues realmente se relaciona con que son reticulocitos, que son hematíes que no han podido madurar lo suficiente y que a veces pues también los vemos en sangre. Y nos pueden estar pues también orientando sobre si tenemos una anemia hemolítica, se están rompiendo muchos glóbulos rojos, entonces el cuerpo los manda a sangre antes de que estén totalmente formados porque necesita oxigenar como sea, y se ven pues los restos de ribosoma perfectamente en los glóbulos rojos como una simple gota de sangre. Normalmente los hematíes pues solo contienen hemoglobina, ¿no? En su interior es muy homogéneo, pero claro, pues cuando hay elementos extraños en su interior, pues también nos pueden decir muchas cosas, ¿no? Y esto pues es otra de las cosas que podemos ver, por ejemplo, sustancias granulofilamentosas, pues son sustancias que proceden fundamentalmente de restos ribosómicos, ¿no? Que se han agregado, y bueno, pues es visible también, y es mucho más visible si lo teñimos con azul de cresil brillante, y bueno, pues es muy propia de los reticulocitos, estos glóbulos rojos que os digo que no han alcanzado su madurez, pero que muchas veces pues están elevados en el organismo. Y también tenemos los cuerpos de Howell-Holly, que es un residuo que también se ve deforme y es como blanquito y como una chispita nuclear parece, y pues es un grumito visible que se ve en el interior de los glóbulos rojos, y sobre todo aparece en personas que le han excedido el bazo, ¿no? En personas esplenectomizadas, y sobre todo en los que padecen sprue o enfermedad celíaca. También es muy visible estos cuerpos en pacientes celíacos, con lo que con una simple gota de sangre también incluso podemos sospechar de una celiaquía. Por supuesto, para dar un diagnóstico de celiaquía pues necesitamos hacer otras pruebas, ¿no? Lo que determina si una persona realmente es celíaca no son los anticuerpos, las glutaminadas antiendomisio, que sí pueden dar una idea, ni tampoco son los alelos Q2 ni Q8. Hay que hacer una endoscopia y ver cómo está, si existe un problema en sus vellosidades intestinales, que normalmente pues suele haber una atrofia de las vellosidades intestinales y una hiperplasia de las criptas. Eso es lo que determina realmente que un paciente es celíaco. Pero bueno, pues por supuesto, como nuestros pacientes celíacos presentan estos cuerpos, pues con una simple gota de sangre podemos sospechar de la celiaquía, porque es muy frecuente, ¿no? Además de estos cuerpos, en la celiaquía también es frecuente encontrar una anemia microcítica, suele haber un déficit de folato y de vitamina B12, y también se suele observar un aumento en los tiempos de coagulación de la sangre, y todo ello pues se estudia con una simple gota de sangre. Luego pues también podemos ver los cuerpos de Heinz, que son unas precipitaciones, son como precipitados de hemoglobina realmente, y bueno, pues se ven como granulaciones que se sitúan sobre todo en la periferia, en los alrededores del hematíe, y que se tiñen normalmente de color púrpura con una solución de cristal violeta. Es muy fácil de hacer y se producen en enfermedades congénitas, por ejemplo, que comportan una inestabilidad de la hemoglobina, y bueno, pues hace que esta se desnaturalice, ¿no? Y sobre todo pues también se observa mucho en presencia de algunos medicamentos. Y luego pues hay otros cuerpos, que son los cuerpos de Pappenheimer, que se producen en los enfermos también esplenectomizados y también en las anemias, y luego hay otras cosas que se pueden ver también dentro de que son el punteado basófilo. En fin, hay muchas cosas que puede darte pues lo que es la observación de una simple gota de sangre. Por ejemplo, estos cuerpos basófilos son muy típicos de ver en una intoxicación por plomo, también en talasemia y leucemia, así que con una simple gota de sangre pues también podemos detectar una intoxicación por un metal pesado como es el plomo, que también se ve en el hematíe, es muy característico. Y bueno, pues también la leucemia también da unas células muy características, por ejemplo las células peludas, que son unos linfocitos muy característicos que se observan pues incluso pues antes de que la enfermedad pues dé síntomas no visibles. También están los anillos de Cabot, que están formados por el resto de la envoltura nuclear. En fin, hay muchas cosas que se pueden observar con una simple gota de sangre. También podríamos detectar enfermedades infecciosas. Eso, pues por ejemplo,
pues aunque muchos digan que en la sangre no puede existir parásitos, pues los protozoos como Plasmodium, Babesia, esos trofozoitos que son unas formas de protozoo, estos protozoos tienen como muchos estadios, muchas formas diferentes, pues las formas de trofozoitos son súper visibles al microscopio. Por ejemplo, la Babesia forma como una cruz o también un circulito, eso es típico de Babesia, o los distintos estadios de Plasmodium, que también le pones una tinción giensa si quiere y lo ves mejor, pero simplemente sin tinción es visible los trofozoitos muchas veces de estos protozoos, y por supuesto pues otros protozoos que también están en la sangre como la Leishmania, el Trypanosoma. Todo eso se puede detectar simplemente viendo una gota de sangre al microscopio. También enfermedades o bacterias mejor como la Borrelia, ¿no? Que en campo oscuro se ve perfectamente y en campo claro también, o la Bartonella, que se sirve como un bacilo pegado al glóbulo rojo, o la Ehrlichia, que se ven las mórulas, se ven cómo se dividen y se pueden detectar dentro de los glóbulos blancos o incluso dentro de las plaquetas también, o la Rickettsia, que también se ve en sangre, o microfilarias sanguíneas y otros parásitos que también migran a órganos a través de los vasos sanguíneos. Por la noche es mucho más frecuente encontrar microfilarias en la sangre porque estos microorganismos se mueven más por la noche, que es cuando nos pueden picar los mosquitos. En fin, una elevación de plaquetas, también otras células sanguíneas pueden hacernos sospechar también la existencia de una enfermedad infecciosa, ¿no? O también un síndrome nefrótico o incluso una neoplasia, donde suben también muchas veces las plaquetas. Una elevación de linfocitos, los glóbulos blancos que suelen estar ahí, pues sobre todo en infecciones virales, ¿no? Se suben mucho, pues pueden hacernos sospechar eso, la enfermedad de una enfermedad viral, si vemos un montón de linfocitos en sangre, o también en enfermedades autoinmunes, donde muchas veces también suben esos linfocitos. Así que con una simple gota de sangre, pues también podemos predecir enfermedades autoinmunes como el lupus, también en la que se observa pues unas células súper características que se llaman células LE, células LE, o también se le llaman células del lupus porque es que son tan características que se le llaman las células del lupus, y es una célula blanca, normalmente suele ser un macrófago o un neutrófilo, donde se ve dentro un linfocito, otra célula propia del cuerpo. El núcleo está desnaturalizado, entonces pues puede ser observado ocupando la porción central de la célula fagocítica, y esto es conocido como cuerpo LE, mientras que el núcleo de la célula fagocítica por lo general queda extendido en forma de herradura en la periferia y es visible, súper fácil de ver. Y estas células LE también se han observado en otras patologías también de tejido conjuntivo, así que con una simple gota de sangre también podemos detectar un lupus, simplemente a observación, sabiendo hacer bien la técnica. Son simplemente macrófagos que están fagocitando células del sistema inmunológico. Son las células del lupus, es que se ven simplemente mirando la sangre. Así que con una simple gota de sangre pues podemos también observar trombos que pueden provocar una enfermedad cardiovascular, ¿no? A veces pues empieza por microtrombos antes de hacerse un trombo. Si vemos un montón de microtrombos en sangre, pues podemos empezar a sospechar, o podemos ver muchas placas de colesterol que también se ven. Podemos ver también cómo se comportan las grasas, si están como kilomicrones o hay muchas placas, ¿no? Que son mucho más peligrosas. Así que con una simple gota de sangre pues también podemos prevenir un riesgo cardiovascular. Si ves un paciente lleno de microtrombos, pues habrá que intentar poder ayudarlo antes de que eso, pues sabemos que es una de las principales causas de muerte, ¿no? en nuestro país, de enfermedades cardiovasculares, y se puede predecir mucho antes de que dé el síntoma. Y bueno, pues también con una simple gota de sangre podemos ver si nuestras defensas están activadas o por el contrario pues están los neutrófilos anestesiados, atorados. Es muy fácil de ver y bueno, pues también puede ser que el recuento de células sanguíneas esté dentro de los valores normales, pero si estas células están dormidas, no están activas, pues tus defensas no están bien, por mucho que la fórmula leucocitaria esté perfecta. No solamente hay que analizar los parámetros cualitativos, sino también cuantitativos. Como os digo, tamaño, cómo se están comportando, en fin. Con una simple gota de sangre también podemos detectar una alergia, ya que observamos abundantes eosinófilos, también basófilos en las alergias, o una parasitosis en la que es muy frecuente encontrar una eosinofilia. Te puede hacer sospecharlo, son los glóbulos blancos específicos de los parásitos. Con una simple gota de sangre también podemos detectar una histaminosis, porque vemos muchos basófilos, los basófilos liberan mucha histamina. Y es pues predecible pues que esta persona esté teniendo un déficit de la edad, que por supuesto luego se puede estudiar un poco pues más específico.
Y con una simple gota de sangre pues también podemos detectar problemas articulares, por ejemplo la gota, que se puede detectar cristales de ácido úrico. Esto aún se ve mejor si le miras a un paciente la orina, en la que diferenciaremos entre cálculos incluso de oxalato, ácido úrico, fosfato, cistina, y podemos predecir un problema renal antes de que pase, antes de que tenga ese cólico nefrítico o una cistinosis, por ejemplo, con una simple gota de sangre. Por supuesto, pues para dar luego un diagnóstico de insuficiencia renal, pues hay que pedir creatinina, hay que pedir filtrado glomerular, hay que ver la urea, hay que pedir otros parámetros, pero ya nos puede estar dando una idea, porque a veces es subclínico, esos parámetros salen bien, pero estamos viendo la formación de cristales, pues vamos a trabajar en el riñón antes de que pase. No vamos a esperar a que ocurra, vamos a intentar remediar antes de que pase. Con una simple gota de sangre también podemos sospechar la existencia de un proceso inflamatorio. Por ejemplo, cuando observamos un ruló de glóbulos rojos, que son como un apilamiento de monedas, sobre todo en la parte central de la gota. Esto también podría estar indicando un mieloma o una hiperproteinemia, pero sobre todo se ve mucho en pacientes que tienen inflamación. Y esto pues ocurre antes de que se pueda detectar la velocidad de sedimentación alta. Así que con una simple gota de sangre podemos prevenir una enfermedad futura donde haya un parámetro alto de inflamación. Con una simple gota de sangre también podemos predecir un problema intestinal, como una permeabilidad intestinal. Cuando el intestino es permeable, pues se ven restos de fibras y otras cosas que no tendrían que estar en sangre. Entonces, luego pues sí, podemos pedir un test en orina de lactulosa manitol, podemos estudiar esos parámetros de permeabilidad intestinal con otras pruebas más específicas, pero es muy fácil ver, por ejemplo, la permeabilidad intestinal con una simple gota de sangre, donde pues eso, podemos ver restos de fibra, restos de grasa que están pasando mal digeridos, o proteínas largas sin digerir. Con una simple gota de sangre podemos detectar también toxicidad por metales pesados, como hemos explicado en el caso de la intoxicación por plomo, que se ve dentro del glóbulo rojo, esa imagen característica. Pero también se pueden observar cristales negros en la sangre que están relacionados con metales, con mercurio, con aluminio. No sabremos qué metal es, pero luego le podemos hacer un test minerocapilar para poder ver si hay una intoxicación metálica, que está demostrado que los metales pueden provocar serios problemas. El mercurio es uno de los 10 componentes más tóxicos del planeta, dicho por la OMS, que no lo digo yo. Y con una simple gota de sangre pues se puede sospechar de un alto grado de oxidación también, donde es muy frecuente que los glóbulos blancos, los neutrófilos, estén bajitos. Cuando hay neutropenia se puede relacionar con la oxidación. Con una simple gota de sangre podemos detectar estrés de las glándulas suprarrenales, en donde es muy común apreciar un bajito conteo de eosinófilos. Cuando los eosinófilos están muy bajos, esto puede ser por un problema suprarrenal. Así que con una simple gota de sangre también podemos detectar un problema suprarrenal antes de que dé un síntoma apreciable, con hormonas no descontroladas. Un recuento normalmente bajo de eosinófilos también puede ocurrir en una intoxicación alcohólica aguda, ¿no? o de una producción excesiva de cortisol, ¿no? Una hormona esteroidea que produce de forma natural el organismo pues cuando estamos sometidos a un estrés, o personas que tienen un estrés crónico pues suelen tener un poco más alto el cortisol también. Así que con una simple gota de sangre, simplemente estudiando los eosinófilos, podemos predecir un problema suprarrenal también. Y como la sangre, pues cualquier muestra biológica observada al microscopio puede ser de increíble valor. Con heces podemos ver problemas biliares o hepáticos simplemente por el color. O sea, si las heces están más verdes o cuando las heces están blancas o amarillas, ¿no? Pues verdes cuando no se ha podido degradar la bilis pues por el rápido tránsito intestinal, por ejemplo, ¿no? Porque tenga un intestino irritable. O amarillas, por ejemplo, que se ven las heces típicas del síndrome de Gilbert, que también es una afección hepática. Y cuando las miras ya al microscopio es maravilloso todo lo que las heces pueden aportarnos sobre la salud de tu intestino. Multitud de quistes y trofoszoitos de protozoos, nematodos que se ven en los huevos perfectamente, cestodos, platermintos, huevos del minto, todo lo que os imagináis en las heces, restos de almidón mal digerido, restos de grasa, montones de cosas. El análisis también del semen, donde nos podemos evaluar si una persona es fértil o no, simplemente contando el número de espermatozoides, viendo la forma y viendo su movimiento. Esos 3 parámetros tan sencillos de medir pues nos pueden determinar si una persona es fértil o no.
una simple muestra de saliva, donde también se pueden observar muchas veces los quistes de trofozoitos, también los de protozoos, perdón, en la sangre, o también pues según la cristalización, por ejemplo, sabemos si una mujer está ovulando o no. La saliva cambia porque cuando suben mucho los estrógenos pues se ve una cristalización mucho más abundante en la saliva. Y a veces pues llego a casa y me paso horas investigando, me acuesto a las 2 o 3 de la mañana porque he encontrado una foto, o sea, algo en la gota que no había visto jamás. Y bueno, pues me encanta mi trabajo y realmente pues esto sí es ciencia, digan lo que digan, tiene bastante respaldo científico. Todo esto que os cuento pues está más que descrito. Lo que pasa que esto es una ciencia, como yo la llamo, es ciencia con conciencia. Porque mi conciencia pues no me permite catalogar a un paciente como un depresivo porque no le he encontrado nada, o como un enfermo autoinmune, sin antes mínimo estudiar sus células, sus fluidos, sus muestras biológicas, y no quedarme pues con que esos anticuerpos del laboratorio le han dado todo negativo. A lo mejor le ha dado todo negativo, pero ¿por qué no le hemos estudiado todo? Mira su sangre, verás cómo encuentras algo. Por ejemplo, os cuento un caso, pues hace poco tuvimos un paciente que en nuestro centro que vino porque tenía un problema, que estaba diagnosticado como con una enfermedad autoinmune y pues tenía anticuerpos contra la acetilcolina, que sabéis que es un neurotransmisor súper importante, ¿no? Y tenía muchos problemas musculares. Y bien, pues tras analizar la gota, por ejemplo, pues se encontró una espiroqueta, que es una bacteria que si se confirmaba que era online, que era lo más posible porque además remitía a picadura de un insecto, pues podía dar todos esos síntomas que él tenía, ¿no? Encontré bibliografía científica en algunos casos había dado este síntoma, o sea, este ataque a la acetilcolina por esta enfermedad, porque el Lyme, la bacteria, es una bacteria que es capaz de provocar, imitar muchas enfermedades, se comporta como, pues, es capaz de imitar muchas enfermedades autoinmunes, puede dar síntomas de artritis, puede dar síntomas en la piel, puede dar muchos síntomas, ¿no? De hecho le llaman la gran imitadora porque es capaz de eso, de simular un montón de enfermedades. Y bueno, pues luego pues el doctor López Rueda, que es el internista de nuestro centro, como sabéis es mi padre, pues le solicitó los anticuerpos contra Borrelia, los CD57, que son unos linfocitos específicos, y se confirmó que tenía un Lyme o que tenía una infección por Borrelia, ¿no? Y si no, pues este hombre, si es tratado como una enfermedad autoinmune y lo que hace es suprimir sus defensas, pues jamás va a ser capaz de acabar con una bacteria, ¿no? Que lo que necesitamos es todo lo contrario, unas defensas altas. Los corticoides afectan a los neutrófilos y necesitamos que los neutrófilos estén altos, también afectan a los eosinófilos, en fin. Entonces, pues esta bacteria pues necesita que tengamos nuestras defensas súper fuertes, todo lo contrario, ¿no? Y bueno, respecto a los tratamientos, que también este programita y bueno, pues algunos intentan desprestigiar, pues yo tengo que decir en favor a lo que se criticó en este programa, pues que utilizar aloe vera o jugos verdes o nutrientes para curar, pues no es más que hacer lo que Hipócrates nos enseñó, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Y hacer el juramento hipocrático, que lo que te dice que es lo que tienes que hacer es curar. Así que bueno, pues decir que también la química farmacéutica pues también copia mucho la química natural, pues casi todos los productos químicos farmacéuticos tienen una base en la naturaleza, ¿no? La aspirina, por ejemplo, se saca del sauce y de la almaria, se encontró ácido acetilsalicílico en estas plantas. O por ejemplo la morfina es un alcaloide que se obtiene del opio, o por ejemplo la atropina, que es un alcaloide que se usa como un fármaco anticolinérgico, también se extrae de plantas como la belladona, también de las solanáceas. La artemisina para la malaria, que se obtiene de la Artemisa annua, o se basó, ¿no?, en este principio de la Artemisa annua, la artemisina, y bueno, pues otros muchos fármacos también para el tratamiento del glaucoma, la pilocarpina, que también es un alcaloide que también se extrae de un arbusto de Sudamérica, la digitalina, que se usa como cardiotónico, que también se extrae de la Digitalis purpurea. En fin, un montón de principios activos químicos pues están en la naturaleza, en las plantas y en los alimentos. Así que pues pienso muchas veces que la medicina lo que pasa es que está perdiendo su esencia. Mantenemos a los pacientes enfermos crónicos porque desgraciadamente es muy triste, pero a mí no, yo pienso que es que ahí está el negocio, porque otra cosa no entiendo. Y bueno, pues la nutrición es la base de cualquier patología. No puedo creer cuando a un diabético o a un enfermo oncológico se le dice usted coma lo que quiera. A ver, en el grado de nutrición humana de la Universidad Isabel I, que supongo que esto es ciencia, un grado universitario de una universidad española, estudiamos los déficits nutricionales que se producen en pacientes que están con quimioterapia. Y estos déficits son
contribuyen bastante al empeoramiento del paciente. Los pacientes de cáncer tienen la prevalencia más elevada de todos los pacientes de desnutrición hospitalaria. Eso es la prevalencia más elevada. Y la razón pues es multifactorial. El propio tumor induce a menor consumo de alimentos. Estos pacientes no tienen hambre. Los medicamentos anticancerosos provocan disminución directa del apetito, pero además también alteran las mucosas, todas las mucosas digestivas donde estas personas tienen que absorber sus nutrientes. Y muchos de estos medicamentos también tienen una acción antinutriente, es decir, evitan que absorbamos algunos minerales y vitaminas, con lo cual estas personas se convierten pues en personas que necesitan un tratamiento nutricional especial, pero la mayoría lo que le dicen es coma usted lo que quiera. Con todos mis respetos hacia los oncólogos, pero por favor deriven a sus pacientes a nutricionistas cualificados. O no saben que el cáncer necesita glucosa para sobrevivir. Investiguen sobre las dietas cetogénicas, están ahí, tienen un montón de respaldo científico, son científicas, tienen muchos estudios. O simplemente analicen lo que es un PET, prueba donde le damos a un paciente, que es una prueba de medicina nuclear, que se le da azúcar radiactiva, y allí donde se ve que ha ido el azúcar es donde está el tumor más activo, porque el azúcar va allí a alimentar al tumor. Así que tu salud empieza por lo que te llevas a la boca, le molesta a quien le moleste, ya sea alimento, ya sea agua o ya sea lo que respiras también, ¿no? Por lo que piensas, todo eso influye, lo que sientes, y eso es ciencia, porque cuando estás deprimido tus defensas bajan y lo que tengas va a empeorar. Así que abran sus mentes e investiguen antes de atreverse a criticar lo que es ciencia. Y bueno, pues mi consejo es incorporen un microscopio a sus consultas, porque les va a ser muy útil, debería ser imprescindible, porque la salud es biología, porque es la célula la que enferma y lo hace antes que los síntomas sean visibles en los órganos. Y los médicos deberían empezar a contribuir mucho más con los biólogos, porque se podría prevenir muchísimas enfermedades que a veces no se ven en los órganos, pero sí se ven en las células. Así que bueno, pues sé que hay mucho intrusismo y que hay personas que deberían de tener una formación reglada y sin tener mucha base pues pueden desprestigiar, pero que un microscopio es una herramienta de un gran valor. Así que nada, pues termino este artículo con una frase que me gusta mucho. El ignorante critica porque cree saberlo todo, mientras que el sabio respeta y escucha porque reconoce que puede aprender algo nuevo. Muchas gracias. Si os ha gustado, pues nada, darle un like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.